predicando la palabra de Dios a los hermanos de la iglesia. Estamos solicitando de Dios que podemos predicar algo que sirve para animar a ustedes y que sirve para edificar a nosotros todos, seguir adelante para servir a Dios mejor. Así en Isaías 55 tenemos unos consejos de Dios y estoy sacando de tema, nosotros podemos tomar decisiones correctas en los tiempos cuando existen presiones. Y con todo lo que está pasando en este momento en nuestro mundo, hay muchas presiones. Normalmente todos los cristianos tienen presiones todos los días, pero en unos casos ahora las presiones son más grandes, especialmente con la economía como está y con nuestra oportunidad de estar sirviendo a Dios y mantener un buen testimonio para Cristo Jesús en estos momentos. Nosotros tenemos que pensar cómo podemos seguir adelante con un buen testimonio, y ese capítulo 55 de Isaías sirve para ayudar a nosotros a tener ya éxito en cuanto a brindar un buen testimonio al mundo. También nos sirve para darnos pistas en cómo lograr todo nuestro potencial posible. Muchos de nosotros tenemos una evaluación personal muy limitada en cuanto a nuestras capacidades. Y he notado que Dios puede hacer mucho más con nosotros cuando estamos pendientes a las oportunidades que Él nos ofrece y cuando nosotros damos cuenta de nuestras capacidades en vez de ignorar que esas capacidades ya existen con nosotros. También nosotros tenemos que pensar que es bueno dominar nuestra propia vida con una disciplina espiritual como un mayordomía espiritual, no relacionado con dinero, sino con nuestro tiempo y nuestro tesoro, en cómo podemos funcionar como cristianos verdaderos, brindando testimonio de cristianos vivos en un mundo confuso. Nosotros tenemos que pensar cómo podemos tener éxito en la vida por todos los aspectos, y así, sea material, sea espiritual. Y creo que este capítulo de Isaías sirve para ayudar a nosotros también tener unos consejos en cómo tener estas capacidades y éxitos que brinden para tener una influencia positiva en nuestras vidas. El primer versículo que vamos a leer, a todos los sedientes, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad, comed. Venid a comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Cuando estoy leyendo esto, yo estoy pensando en unas palabras del mismo Señor Jesús cuando dice, yo soy el agua de vida y vida eterna. Y también que yo soy el pan de la vida. Él es nuestro todo cuando queremos confiar en Él. Y este es algo que podemos lograr con una disciplina espiritual, aprender a confiar en Dios en todo momento. Que Dios es la respuesta en todo. Y tenemos que tener la oportunidad de nuestras situaciones, sean presiones, sean oportunidades, sean otra cosa, podemos aprovecharlo para honra y gloria de Dios. Pero tenemos que dar cuenta cuando estas oportunidades están enfrente de nosotros. Así tenemos que pensar cómo vamos a seguir adelante. Dios tiene un plan para nuestras vidas. El mismo plan que tuvo con Adán y Eva. Así, notamos que en el huerto fue Dios que apareció todas las tardes para tener compañerismo con esta pareja.
también Dios quiere tener compañerismo con nosotros también. Quiere un pueblo que tiene en medio de su actividad un deseo de tener compañerismo con Dios. Y en estos días nosotros tenemos que aprender cómo superar en la calidad de nuestro compañerismo con Dios. Muchas veces ahora, con la gente desocupada, no hay trabajo y arreglados, quedados, condenados a su casa. Así tenemos tiempo para pensar cómo vamos a superar nuestro compañerismo con Dios. Así Dios está con nosotros y así debemos estar aprovechando la oportunidad de caminar con Él a la vez. Debemos estar ya contentos y conscientes que Dios tiene soluciones para nosotros, sea una dificultad, sea una presión, sea una preocupación, así algo de esa forma que nos molesta, Dios siempre tiene la respuesta. Y así Él quiere tener una clase de comunión con nosotros. Yo recuerdo el testimonio de un misionero de hace muchos años aquí en Panamá. Él estaba aquí en el país cuando yo llegué como misionero. Él trabajaba en diferentes partes, pero en mucha parte por Chepo y más allá hasta el Darién. Quería tener un ministerio, pero cayó con un ataque de corazón y quedó aplastado en la cama por meses. Y por fin, cuando pudo moverse, encontramos una vez en McDonald's y así conversamos y él dice, doy gracias a Dios por mi enfermedad, porque en ese tiempo estuve de espalda todo el tiempo en la cama y mi única vista fue una vista hacia arriba. Y aprendí a tener un compañerismo muy íntimo con Dios en ese tiempo. Entonces no estoy triste por pasar por esa prueba, porque aproveché de crecer en mi vida espiritual caminando más cerca a Dios. Ese sería bueno que nosotros podemos hacer algo semejante así en nuestras vidas en cada momento, sea el día cuando todo marcha bien y podemos hacer todo lo que queremos hacer, o cuando estamos en medio de unas presiones o pruebas y nosotros tenemos que tratar, arreglar el asunto para saber cómo voy a sacar una victoria hoy. Y tengo que recordar, mi victoria está en Cristo Jesús, el que me da vida eterna, agua de vida eterna, pan de vida eterna. Él es mi todo si quiero confiar en Él. Entonces, a veces el problema es que cuando viene una presión, enfocamos más la presión que el apoyo que está a nuestro lado. Y así tenemos que aprender a arreglar todo en un solo paquete y enfrentar las presiones con el apoyo de nuestro Dios, nuestro Espíritu Santo, nuestro Dios que camina con nosotros. Así podemos marcar un ritmo de cristiano con éxito, con victorias, cuando tenemos nuestras reglas de cómo pelear en orden. Y por supuesto, nuestras reglas están escritas en la Biblia. Debemos ser buenos soldados, como dice en Efesios capítulo 6. Notamos aquí en capítulo 55, el versículo 2 que dice a nosotros, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed de bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. O lo mejor de todo, está diciendo aquí. Está diciendo nosotros que tenemos que aprender a evaluar nuestras prioridades y el estilo de nuestra vida. Así, yo siempre
estuve hablando con mi hermana porque tenía mal hábito de fumar cigarrillos. Y ellos, entre ella y su esposo, fumaron 2 cartones de como 10 paquetes de cigarrillos cada cartón cada semana. Y así. Y la estuve regañando diciendo que tiene que dejar esto mal hábito, porque este es dañino a su cuerpo. Y ella me respondió, yo voy a dejar de fumar cuando tú dejas de tomar soda dieta. Así. La cosa es que ya me quedé en mi hábito favorito que no me servía mucho. Y tuve que aprender esto. Y ahora, hermana Felicia, me tiene muy limitado en tomar una sola dieta. Es algo que hago muy de vez en cuando. Y así, nosotros podemos entender que algo así puede aplicar en toda la vida. Tenemos que analizar nuestros hábitos y nuestro sistema de pensar y en cómo vamos a gastar el dinero en las cosas que no necesitamos. Y me recuerdo del dicho que usé en otro mensaje, el consejo del señor Wesley: gana todo lo que puede, ahorra todo lo que puede, dar todo lo que puede. Y así. Y muchas veces he escuchado a misioneros en una conferencia de misiones decir a la gente, puede entender algo de prioridad. ¿Por qué está gastando tanto dinero en cosas que no necesitan? Y dijeron, ¿por qué en vez de comprar una soda, echar este plato al lado y así poder darlo el domingo a la cuenta de misiones? Y así. Y ellos estaban enfocando este mismo principio de analizar las prioridades necesarias para la vida y tener cuidado de no malgastar nuestro dinero en cosas que nos necesitamos o malgastar nuestro tiempo en actividades que no sirven para nada. Así, si quiero tener éxito, debo pensar en cumplir la lucha según las reglas de Dios, y Él puede acompañarnos en todo. Y así tenemos que pensar cómo vamos a seguir adelante. Y tenemos que planear el rumbo para nuestra vida. Recuerda, hace unas semanas predicamos sobre prosigo la meta. Entonces, si estoy prosiguiendo la meta, quiere decir que tengo una ruta formada en mi mente, en mi corazón, para planear cómo voy a seguir marchando como cristiano. Y así nosotros tenemos que preocuparnos de esto para seguir adelante sirviendo a Dios, y así podemos tener éxito en cómo estamos viviendo porque estamos trabajando con un plan. Yo recuerdo un pastor nos enseñó en el Instituto Bíblico cuando estaba aconsejando a los pastores. Dice, forma un plan y después trabaja según el plan. Y así, y solamente puede cambiar el plan o variar cuando es necesario. Pero si andamos desordenados, vamos a cumplir muy poco. Así, Isaías está ofreciendo a nosotros unos consejos en cómo tener éxito como cristianos. Y así, si no está seguro, si está con éxito en su vida cristiana, pregunta a una persona que conoce bien, una persona de confianza, y pregúntales una evaluación de cómo andan ellos con su testimonio cristiano. Y así, para saber dónde estamos. Y si sabemos dónde estamos, podemos planear cómo superar para tener una vida mejor. Mira el versículo 3 que dice para nosotros en el capítulo 55, inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y eso sirve para nosotros. Así, diciendo que es necesario que nosotros hacemos una iniciativa.
Así. Dice, inclinad vuestro oído, venid a mí. Para tener éxito requiere acciones positivas. Y así tenemos que pensar cómo vamos a seguir. Y también incluye en esto unas bendiciones de Dios por hacer una iniciativa. Porque el versículo dice, y vivirá vuestra alma. Y así. Dice que las bendiciones dependen de su iniciativa. Tal vez en ese tiempo, cuando estamos ya castigados para quedarnos en la casa, podemos pedir a Dios sabiduría para arrancar una iniciativa cuando estamos completamente libres. Ahora anuncian que vamos a tener 3 días libres por todo el día, no solamente 2 o 3 horas. Así. Ahora, ¿cómo vamos a usar estos días? Espero que vamos a seguir adelante buscando una forma que podemos servir para dar un buen testimonio de nuestro Dios a nuestro pueblo. Así. Nosotros tenemos que pensar en tener éxito como David, como él está mencionado aquí como un ejemplo. Y cuando leemos la historia de David, recordamos que tenía muchos problemas. Recordamos que tenía unos fracasos. También tenía muchos deseos de servir a Dios, pero quedó limitado por unas condiciones que estaba pasando en su vida. Nosotros tenemos que pensar en el lado positivo que David mostró. Ya en 1 Samuel capítulo 30, cuando la gente quería castigarlo, la misma gente que fueron sus soldados querían hacerle daño. Y él tenía que buscar su ánimo en Dios. Y es algo importante para nosotros estar haciendo en estos momentos cuando estamos tan limitados en otras cosas, quedarnos enfocando cómo vamos a tener la bendición de Dios y estamos enfocando nuestra firmeza en Dios tal como David lo hizo. Así. Nosotros tenemos que pensar y seguir adelante. Nosotros tenemos que pensar que Dios está esperando que le busquemos así temprano en la vida. Y así, buscándolo temprano en la vida, tenemos mucho más tiempo para servirle. He escuchado muchos ancianos decir, ojalá que hubiera recibido a Cristo como joven para pasar muchos años sirviendo a Dios. Aceptando a Cristo muy tarde en la vida, he perdido oportunidad de servir a Dios mucho. Nosotros tenemos que pensar y seguir adelante sirviendo a nuestro Dios. Y así nosotros podemos seguir adelante sirviéndole. Mira el versículo 6 que dice a nosotros, buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Hay que aprovechar la oportunidad que nos ya brinde. Así, no pierde sus oportunidades de tener compañerismo con Dios. Yo mencioné ya a Adán y Eva, mencioné a este misionero, David Wilson, que ya dio gracias a Dios por tanto tiempo en la cama, recuperándose de su infarto. Así, nosotros tenemos la oportunidad de dar gracias a Dios en todo, como dice en el Nuevo Testamento, y así, en este momento, si estamos con una actitud positiva, podemos lograr mucho. Yo estoy observando las noticias y veo unas locuras que están pasando, y yo entiendo que una de estas locuras están pasando porque la gente no puede quedarse tranquilo en la casa y así. Y esa gente está pensando que tiene que hacer algo, aún una locura. Y nosotros tenemos que entender, para el cristiano es algo importante pensar en hacer algo positivo, no una locura. Y así podemos seguir adelante sirviendo a Dios y de esta forma podemos gozar, ya seguir adelante con lo que Dios tiene para nosotros. Mira el versículo 4,
que dice para nosotros, he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Está diciendo aquí que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Es algo que siempre estoy mencionando, pero qué lástima cuando hay un cristiano que no entiende el propósito de Dios para su vida. Así. Sería bueno tener tiempo personal con Dios, con conversación personal, con conversación íntima, para acercarse a Dios y decir, ¿qué quieres de mí, Señor? Igual como Pablo dijo en el camino a Damasco, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios ya le habló y Pablo pasó toda su vida tratando de cumplir esta instrucción que Dios le había dado. Y así, nosotros tenemos que seguir adelante sirviendo a Dios en la forma que Dios quiere. Y la cosa es si sabemos lo que Dios quiere o no. Depende de cada uno tener la oportunidad, el deseo y la sabiduría para lograr contestar este. El versículo 6 dice para nosotros, buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Así como mencionamos, y hay que darse cuenta del sentido de una urgencia. Así, Dios está pidiendo que hagamos algo ya, que no esperamos servir a Dios mañana o cuando termina toda la crisis de este virus corona. Así, pero pensamos, ¿cómo puedo servir a Dios ahora? Y sin nada más, sacamos una lista de personas por las cuales podemos estar orando. Y así, si estamos limitados en la casa o llamando a alguien para decirles, ¿sabe qué? Quiero que sepas que estoy orando por ti. Y así puede servir para tener un ministerio mientras que esté encerrado en su casa. Nosotros seguimos adelante sirviendo a Dios y nosotros tenemos que servirle con éxito. Así, siguiendo adelante. Mira el versículo 7 que dice para nosotros, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios en un sentido está hablando con un pueblo rebelde en este momento, pero no quiero pensar solamente en personas rebeldes como incrédulos. También nosotros como cristianos podemos pensar en arrepentirnos en unas cosas. Como Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pecado es. Tal vez no estamos pecando en una cantina o en el mundo o en el casino o matando a alguien o robando un banco, pero a veces estamos pecando siendo cristianos sin hacer lo que Dios desea de nosotros. Y así, nosotros tenemos que pensar cómo vamos a seguir adelante. Y si somos cristianos de esa clase que no estamos cumpliendo en hacer lo bueno, debemos arrepentirnos. Y así, en esta forma, buscar la forma de tener un testimonio positivo con la gente. Mira el versículo 8, 9 y 10. Dicen para nosotros un testimonio acerca de Dios en su grandeza. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Cómo son más altos los cielos que la tierra? Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como
desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla a que siembra y pan al que come. Está hablando aquí de su propio testimonio, que en realidad no podemos comprender a Dios por completo, ¿verdad? Como dice Jeremías. Así, nosotros tenemos que aceptar la grandeza de Dios y aceptar su voluntad cuando nos habla. He notado esto y me ha pasado también. Cuando Dios me habló de hacer algo, dudaba de mi propia capacidad de hacerlo. Pero yo he notado eso, he escuchado otros decir y he experimentado. Cuando Dios llama a alguien a una tarea, también le da la capacidad de cumplir la tarea. Y mucha gente no se rinde a lo que Dios está exigiendo porque tienen miedo de su capacidad. Ya Dios sabe nuestra capacidad. No va a llamarnos a hacer nada que no podemos cumplir, porque Él es nuestra fortaleza y nuestra sabiduría y nuestro apoyo para lograr tantas cosas. Y tenemos que pensar cómo vamos a seguir adelante, cómo vamos a servir a Dios. Y tenemos que pensar en aprovechar la grandeza de Dios como un buen amigo que siempre está dispuesto a apoyarnos. ¿Tienes razón? Así, Dios sí quiere apoyarnos, pero no todos los cristianos pueden decir, Dios es un buen amigo mío. Aunque cantamos de eso en la iglesia, como cantamos en esta mañana, ahí hay un buen amigo. Pero así, mucha gente camina todos los días sin pensar en tener una relación con Dios como mi mejor amigo. Y así, debemos estar formando esto para tener mayor éxito en nuestra vida. Nosotros tenemos que seguir adelante sirviendo a Dios, y así podemos servirle andando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, o podemos servir a Dios con un plan y con una confianza que Dios nos está acompañando. Y así seguimos adelante. Yo recuerdo la historia de unos misioneros en África, en el Congo, que estaba con ese nombre en ese tiempo. Ya cambió su nombre varias veces, tal vez regresó a ese nombre, no sé. Y estos misioneros estaban hablando con un jefe de un tribu y que ellos practicaron mucha fuerza satánica. Y aún el jefe brujo más grande ya demostró su poder por caminar encima de un fuego sin quemar sus pies. Y mientras que dos misioneros estaban ya testificándole a ese brujo y jefe del tribu, él puso sobre los dos misioneros esta: mi Dios es más grande que el Dios suyo, porque mira, mi otro brujo pasó por el fuego sin quemar los pies. De este momento, el otro misionero, se llamaba hermano Coleman, quitó sus zapatos, tiró al lado y también caminó por el fuego y sin quemarse. Y qué aventura que podía. No estoy seguro que yo tengo tanta fe para hacer esto, pero este hermano en ese momento tenía la fe para hacerlo. Espero que un día se viene una prueba así, puedo tener tanta fe. Pero tenemos que planear tener éxito en la vida cristiana. Tenemos que formar un plan para tener éxito. No puedo construir una casa sin planos
que me ayuda como guía. También tenemos que tener un plan que me guíe en cómo estoy sirviendo a Dios. Mira el versículo 11 dice, decide ser socio, versículo 11, así, y será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así, nosotros tenemos que buscar el plan de Dios y seguir este plan y seguir adelante. Tenemos que decidir ser socios con Dios en el plan de Dios para nuestras vidas. Y que nuestra vida puede ser una bendición para la gente a nuestro alrededor. Ya tenemos un canto en inglés que yo recuerdo que yo escuché en mi niñez, así, brighten the corner where you are, brilla en el rincón donde estás. Así, nosotros podemos seguir adelante pensando en tener esta clase de influencia, que nosotros brillamos en el rincón donde estamos. Dios está esperando esto en nosotros. Y no tiene que ser un trabajo grande. Puede ser algo limitado. Nosotros vamos a pensar en nuestro tiempo que queda. Y no sé cuánto es. Puedo morir en esta tarde. El Señor puede venir en 1 hora. No sé cuánto tiempo tenemos. Tal vez voy a vivir otros 20 años. Tal vez voy a llegar a 95 como mi papá. No sé. Pero tengo que planear, utilizar mi vida para Dios. Nosotros tenemos que pensar en tener éxito en una forma. Y hay una ilustración en el versículo 13 que nos puede confirmar lo que hemos dicho. Dice, en lugar de la zarza crecerá ciprés. En el lugar de la ortiga crecerá arrayán y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Quiero pensar en estos dos árboles. Ciprés es un árbol fuerte. Sí, no tenemos mucho en Panamá si no va para la montaña. Hay unos cuantos aquí en nuestras áreas, pero muy pocas. Sí. Pero las ciprés ya están fuertes y crecen a una altura cuando tienen la oportunidad. El árbol arrayán, así, es un árbol que florece mucho. Aquí en Panamá es semejante a la verbenera o la guayacán. Así que en su temporada son muy bellísimos con tantas flores que vi. Los cristianos deben tener una belleza en el mundo. Debemos estar floreciendo en nuestros momentos de oportunidad y podemos seguir adelante sirviendo a Dios. Creo que mi vida está luchando para esta meta de ver una persona bella en un mundo de desastre. A veces puedo estar fallando, pero es mi meta. Así, espero que sería su meta de brillar en el rincón donde esté. Y así, vamos a orar que nosotros podemos lograr esta meta. Así, tenemos que tener un testimonio que da sabor a la vida y hasta que otras personas que no son cristianos dicen en sí mismo,
ellos tienen algo que no tengo. Tienen un sabor ya de delicia. Yo quiero esto. Y así van a darlos así un interés, un ánimo, una parte de actividad que busca lo que tenemos. ¿Tiene algo que vale la pena repartir? Así debemos tener una vida cristiana sabrosa que otros desearían pedir una parte. Pido en esto que el Señor le da la sabiduría y la fuerza para buscar esta clase de vida. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por la oportunidad de tener este momento de compartir la palabra de Dios con la gente que está observando, escuchando. Pido, Señor, que nos ayude a ser cristianos con ganas y a brillar en el rincón donde estamos. Y así dar un sabor que el mundo desea alcanzar y pedir la misma relación con Cristo Jesús que nosotros tenemos. Y si hay una persona escuchando hoy que nunca ha recibido a Cristo y piensa que su vida lleva un sabor agrio, pedimos, Señor, que dale sabiduría y deseo de buscar a ti como Salvador personal hoy día. Acompaña, Señor, todos que están en casa hoy y ayúdanos a caminar con paciencia la buena obra para brindar y florecer como cristianos bonitos en el mundo de perversidad. Pedimos para todos estos que están escuchando, observando hoy día. Pido esto también en nombre de Cristo Jesús. Amén.